Arrancamos el consultorio de Bolsa en Mercado Abierto en Capital Radio. Ya saben que a partir de ahora vamos a atender todas las cuestiones que ustedes nos quieran plantear. Vamos a intentar resolver todas las dudas que tengan ahora mismo con sus inversiones en bolsa. Y para ello nos acompaña esta tarde Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes y bienvenido, porque no habíamos hablado desde antes de Sí, las vacaciones. ¿Qué sí, tal? bien, ¿y tú? Me he tomado un verano largo, la verdad, mucho trabajo, muchas cosas ¿Sí? que hacer. ¿Ha Yo, desconectado mucho o qué? no, bueno, porque hago otras cosas, entonces en lo que sería mi trabajo, pues, del día a día, aunque me vaya de vacaciones, como son cosas de negocios, pues tienes que estar en diferentes frentes, ¿no? Si aparecen las oportunidades, y la verdad es que agosto, aunque pueda parecer raro, pues ha sido un verano movido. Y luego la parte de mercado, pues ha sido bastante tranquila, en cierto modo. El mercado ya venía un poco con la idea de un rebote y lo que hicimos en Blackbird y lo que yo he hecho para mis clientes, pues es en ese rebote aprovechar para reducir posiciones ¿Mm? y ponernos otra vez bastante defensivos. O sea, si recuerdas, nosotros empezamos el año, pues siempre con esa resistencia creciente, ¿no? De la que hablamos tantas veces en tu programa, esa super resistencia al S&P 500. Ahí nos pusimos un 20%, 25% de bolsa, vimos una corrección notable y en mayo, si recuerdas, hablamos mucho sobre sentimiento inversor, sobre la posibilidad de haber visto un suelo descendente, este sería el S&P 500, pues de que en esta parte baja de ese suelo descendente se hubieran activado una serie de cuestiones que tienen que ver con el sentimiento inversor. Y yo te comentaba que desde los 90 habíamos visto esto, no sé si eran 12 o 13 ocasiones, que siempre habíamos tenido un rebote fuerte, incluso en 2001, cuando tras darse toda esa serie de acontecimientos, el mercado recuperó un 20%, pero que en esa ocasión lo que tuvimos fue un rebote dentro de un mercado bajista, un bear market rally. Entonces, evidentemente yo no tenía mucha idea, o por no decir ninguna, de qué pasaría si estableceríamos un suelo sostenible o si lo que veríamos sería simplemente un rebote. Mm. Entonces, ya empezó a pasar algo que no esperabas, y lo hemos hablado aquí en tu programa, con esta recaída por debajo de los mínimos. Esto ya era algo que no se había visto en la serie histórica, es decir, nunca que habían aparecido esas condiciones, el mercado había vuelto a marcar mínimos. Esto ya era como, no es lo que uno quiere esperar para hacer algo que un analista técnico no debe hacer de una forma, vamos a ver si encuentro la palabra. A ver. Bueno, deberías intentar hacerlo lo menos posible, ¿no? Que es llevarle la contraria a la tendencia. Incluso aunque tengas elementos de sentimiento inversor fuerte, pues es algo que como analista técnico, por definición, pues debería costarte, porque en última instancia el análisis técnico es esencialmente un método de seguimiento de tendencias. Hasta que éstas se agotan, ¿no? Y lo que sabemos es que cuando se agotan, si son sobre todo tendencias de medio y largo plazo, pueden ser tan grandes que esperar a que esos cambios se hagan evidentes, pues te puede costar mucho dinero. Por eso esa resistencia ascendente, por eso esa liquidación en subida, es decir, en subida vender, ya en la misma resistencia ponerte un 25 o un 30%, era lo que nosotros hicimos, ¿no? Y si recuerdas, el año pasado hablábamos mucho de que igual lo vendo todo ahí y me voy, ¿no? Que era algo totalmente frívolo, ahora he encontrado la palabra. Es decir, es una frivolidad para un analista técnico, pero bueno, a mi edad ya me puedo permitir algunas y en mi experiencia ya he visto que el análisis técnico tiene limitaciones que hay que intentar solventar de alguna manera. Y cuando digo análisis técnico me refiero a los sistemas tendenciales de análisis técnico y una de ellas es utilizar análisis técnico con una perspectiva antitendencial. De hecho, las velas japonesas son una forma de hacer análisis técnico antitendencial, solo que estaría más relacionado con el precio que con la, digamos, con la idea de que hay un momento en el cual la gasolina se termina y cuando no hay gasolina la tendencia debe revertirse. Y si es de gran plazo, pues la posibilidad de una gran corrección es notable. Así que ese rebote que esperaba ver a partir de mayo se produce con un poco más de complejidad. Es un rebote amplio, no sé si ha llegado al 20%, pero desde el mínimo ha sido bastante notable. Pero de alguna manera yo ya tenía la mosca detrás de la oreja y algunas de las cosas que habíamos hablado en tu programa tenían que ver con la falta de volatilidad. Es decir, ya en este rebote yo ya me he percatado de que tenemos un problema con la volatilidad porque hemos estado mirando cosas, profundizando más, a ver dónde podemos estar equivocados, porque estos mínimos no deberían verse. Y si recuerdas, traje un gráfico a finales bueno, antes de agosto, que Sí. relacionaba el VIX, que es la volatilidad de un mes, con la volatilidad de 3 meses.
Y yo te decía que, mostrándote ese gráfico, que estábamos muy lejos de ver algo parecido a lo que se había visto en cada suelo de los últimos 30 años. Algo no cuadraba y es desde el punto de la volatilidad donde más evidente se hace. Y en este sentido, el propio VIX es bastante revelador, es decir, sin complicarnos a esa media VXN, o sea, VIX y no VXN, que sería la volatilidad del Nasdaq, sino volatilidad del S&P a un mes o a 3 meses. Lo que sí Sí. podemos ver en este gráfico de muy largo plazo, donde aquí tienes abajo el futuro del S&P 500 y arriba el VIX, es que siempre que hemos tenido una corrección importante, por ejemplo, pues aquí 1998, la famosa, pues bueno, fue la quiebra del Long Term Capital Management. Luego, pues hemos visto episodios de volatilidad muy intensos en algunos momentos de la tendencia bajista, aquí en octubre perdón, en septiembre del 2001. Luego, a finales del mercado bajista en 2002, podemos ver que siempre que tenemos esos momentos de grandes volatilidades, esas volatilidades se acercan a, a los 48 puntos del VIX. Es decir, esta resistencia, podemos verla muy bien, ¿no? Cómo funciona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta en 10 veces el mercado ha tenido puntos de inflexión significativos cuando el VIX ha llegado a la zona de 48 o ha superado la zona de 48. Sí. Bueno, podemos ver que en esta corrección la volatilidad está muy lejos de haberse acercado a la zona de 48. Hemos tenido algunos momentos de volatilidad alta, pero no hemos llegado a zonas realmente extremas desde el punto de vista de volatilidad que estarían en ese entorno del 48-50 puntos del VIX. Y lo que yo vengo sosteniendo ya desde finales del verano pasado, y por eso esa liquidación de posiciones, entre otras cosas, es que mientras no tengamos esos episodios de volatilidad, mientras no tengamos claudicación, la tendencia bajista difícilmente va a terminar. Es decir, incluso en un mercado alcista primario, principal, bien desarrollado, sin correcciones enormes, como podría ser el de 2009 hasta 2021, todas y cada una de estas pausas importantes, la de 2010, la de 2012, la de 2011, y hablo del mercado americano, la del verano de 2015 con la caída de los mercados chinos, que el suelo se produce en el 16, pero el episodio de volatilidad ya lo tienes en el 15. O sea, tú tienes que tener el episodio de volatilidad y a partir de ahí podrás construir un suelo, ¿no? Luego, por ejemplo, pues este episodio de volatilidad fuerte a primeros del 18, pues ya sirve para establecer un suelo, pero había otras cosas que no encajaban. Esas otras cosas, por ejemplo, ahora las tenemos y entonces no. ¿Cuándo aparecieron esas cosas? Pues aquí, en marzo de 2020 con la crisis sanitaria. Entonces, sean fuertes o sean, vamos a decir, medio pensionistas las correcciones, siempre han venido acompañadas de estos episodios de volatilidad y ahora no, con lo cual yo voy a seguir muy pesado y mientras el mercado no me obliga a reconsiderarlo, pues mi idea va a seguir siendo que no podemos haber visto un suelo a pesar de todo el sentimiento inversor que tenemos a favor, porque hay otras cuestiones de sentimiento inversor que son importantes y porque ya las cuestiones de sentimiento inversor no deberían haber evolucionado en la dirección en la que lo han hecho, porque como decía antes, esos mínimos adicionales que vimos en junio ya suponían una alteración de los patrones que podemos ver en los últimos 30 años y por lo tanto te dicen, oye, ándate con ojo que igual estás ante otra cosa. Entonces, si estás ante otra cosa, lo mejor es que vuelvas a respetar la tendencia. Y en ese sentido, oye, y sin querer hacer magia, uno no ha vendido ni mucho menos la resistencia, sino cuando hemos empezado a ver que esto no podía funcionar, que más o menos fue en esta zona, quisimos ver qué pasaba, pues con qué, con las resistencias. Aquí teníamos fuertes resistencias, parecía que se superaban de tipo horizontal, oye, está bien, fantástico, pero había cuestiones que el mercado debía superar. Por ejemplo, la media de 200 sesiones, que en el caso del S&P 500 no funcionó a primeros de año, pero aquí ha funcionado como un reloj. La media de 200 sesiones, por ejemplo, en el caso del Nasdaq funcionó muy bien en la primera parte del año y ahora no la hemos alcanzado. Pero el Nasdaq tenía otras resistencias importantes, como podía ser esta directriz bajista. Entonces, el que intente superar la directriz, oye, fantástico, pero luego no puedas, pues esto ya te está diciendo que en las resistencias tienes problemas y por tanto, si estás buscando el momento de salir, pues ya puedes empezar. Y después hemos visto otras cosas, pues tras la reunión de Jackson Hole, pues el que ha querido ver aquí un cabeza de hombros en el Nasdaq, pues lo ha visto, aquí tienes un cabeza de hombros. Esta corrección de todo el tramo alcista de rebote del verano, pues es un 0,618 de la alza previa, si caemos un 0,618, pues dices, oye, pues tampoco es algo que puedas decir, no debo verlo en un mercado alcista. Bueno, puedes verlo, no necesitas ser a 0,618, es el último nivel de tolerancia. Si eres un alcista empedernido, pues vale, pues decir, oye, es que todavía esto con el 0,618, además tengo aquí la línea de tendencia, vale, te respeto todo eso. Pues si quieres no estar al 25, pues estar al 35. Algo tienes que haber hecho.
pero esa directriz, pues bueno, pues Sí. se está perdiendo. Y este rebote es del 0,618 de la corrección anterior. Es decir, de la misma manera que el mercado corrige un 0,618 y dices, bueno, esto quizás sigue vivo. Cuando el mercado te rebota es, oye, ha superado un 0,618, igual todo esto sigue vivo. Y esto ha tenido mala pinta. Es decir, si tú coges tus patrones, tú puedes ver aquí tus velas semanales y dices, pero fíjate la vela mensual, ¿no? Fue un reversal mensual. Entonces, después de esta vela blanca tan contundente, tan maravillosa, ¿me vas a dejar esto? Pues no, mira, si lo hubieras hecho al revés, si te vienes abajo, me recorres el 50% de la vela blanca y me cierras arriba, oye, voy a ser más tolerante con las resistencias. El mercado ha bajado a testear sus primeros soportes y acaba arriba. Pero que ha sido al revés. El mercado ha hecho nuevos máximos, ha acabado por ir hasta las resistencias, ha tocado todo lo que tenía que tocar. Por ejemplo, en Europa podemos ver la directriz bajista del DAX, podemos ver la media de 200 sesiones del futuro del Eurostoxx 600. Si cogiéramos, por ejemplo, el stock 600, este es el Eurostoxx 50, si cogiéramos el Eurostoxx 600 podemos ver ahí también la media de 200 sesiones, que ha funcionado perfectamente también en el primer rebote, esa resistencia horizontal, o sea, lo que son las resistencias que el mercado te ofrece para que dudes, para que sigas pensando que estás en un mercado bajista, plenamente respetadas. Si además tienes este tipo de vela mensual, no, al revés sí, de abajo arriba sí, y a ver qué pasa luego las resistencias, pero ir primero a las resistencias y luego darte la vuelta mensual, eso no es lo que quieres ver cuando quieres cuestionar la tendencia. Si quieres pensar en que la tendencia sigue viva, es justo eso lo que tienes que ver si la tendencia es bajista. Y de momento, mientras no se demuestre lo contrario, pues las tendencias son bajistas, al menos en el corto o medio plazo. Y ahí, de nuevo, la semana pasada, este patrón envolvente es muy bonito. Está muy bien. Dices, oye, a ver si las bolsas quieren hacer algo. Yo titulaba en el Confidencial, me traiciona el subconsciente todavía, 10 años después, la vuelta del mercado era muy bonita. Y sin embargo, el hecho es que, fíjate lo que ha pasado después. De nuevo, te vas hacia arriba, sigue subiendo, no bajas primero, te vas hacia el 50% de la vela blanca, ves qué pasa ahí y acabas arriba. Eso es positivo, pero al revés no. O sea, empieza subiendo y ¡pum! Y claro, el dato de inflación fue demoledor. Fue demoledor y las velas que estamos dejando pues son gordas. Es decir, cada vez que hemos visto velas negras, el mercado normalmente sigue cayendo. Este velón negro es que fue un velón negro para tomárselo en serio. Si no has empezado aquí, tienes que ya tienes que estar actuando. Y esta recuperación, pues es una nueva oportunidad para actuar si no lo has hecho. Quizá no tienes que ir más allá si ya lo has hecho, porque esta vela es muy prometedora, pero de nuevo, si ahora perdemos esa vela, pues claramente el mercado nos estará indicando que quiere buscar los mínimos. Y si busca los mínimos en el mercado americano, mucho me temo que el mercado europeo lo va a tener difícil para aguantar, porque el DAX está muy cerquita de estos 12.000 y poco que han sido soporte. Y oye, si perdemos esto, ya es algo, ¿eh? O sea, primera sacudida, lateralidad, el mercado ya no puede hacer nuevos máximos, está haciendo máximos descendentes, tienes 1, 2, 3, 4, 5 máximos descendentes, es decir, son 5 intentos. Como rompas por abajo, el mercado se va a mover, y se va a caer tranquilamente otro 10%, por lo menos. Carlos, si le parece, vamos a ir dando paso a dudas de nuestros oyentes. Vamos a ir poniendo nombres sobre la mesa, por ejemplo, CaixaBank y Arcelor, los dos primeros títulos que vamos a mirar desde el punto de vista técnico para que los vaya situando en pantalla, mientras recuerdo que pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, que pueden llamarnos al 91-283-3333 o bien escribirnos un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es, que es lo que ha hecho Alberto de Madrid para preguntarnos por esos dos valores que les digo. Quiere entrar en CaixaBank. Se plantea si conviene esperar un recorte. Y la pregunta es genérica sobre Arcelor, quiere saber cómo la ve. A ver, CaixaBank, como todos los bancos, está haciéndolo bien. Es una cuestión que todos podemos entender. No hace falta ser un experto en economía para saber que los tipos de interés al alza pues, aumentan los márgenes de los bancos y que esto le viene bien al negocio. Pero como siempre, ¿de verdad los bancos van a tener rallies sostenibles con un mercado que no acompañe? Pues me cuesta de creer, puede pasar. El chart de CaixaBank es bueno. Has hablado de él en tu programa, es un cabeza y hombros aquí un doble suelo, es decir, es bueno. Mientras no se pierda esta zona de mínimos, que además coincide con una media móvil en 200 semanas, es una buena zona sobre la que apoyarse y desde la que continuar. Pero eso es así cuando tienes un terreno abonado, cuando tienes un conjunto del mercado que empuja. Si el conjunto del mercado se mueve en contra, pues no digo que lo vayan a hacer mal los bancos, desde luego no es el lugar donde yo me pondría corto,
pero me cuesta también creerme que puedan ir muy lejos. No lo sé, es complicado, es complicado. Cuando, como siempre digo, la excepción no es el lugar donde el analista técnico esté cómodo. Entonces, tienen buena pinta, no solo CaixaBank. Yo hablaba esta semana del Santander. Santander tiene un aspecto francamente bueno. O sea, este doble suelo que está dejando aquí no es un doble suelo en cualquier lugar, es un doble suelo sobre un soporte realmente excepcional. O sea, romper aquí arriba invita a comprar, es decir, las cosas como sean. Tienes una corrección muy fuerte de todo el rally previo, ha durado más de un año, es consolidado perfectamente, los bajistas han intentado varias veces tomar el control y está revertiendo. El problema, que si el mercado, si al final vemos al DAX perder los 12.000, pues difícilmente el Santander va a seguir escalando mucho. ¿Tiene que caer? No, a lo mejor lo que tendremos es la posibilidad de volverlo a comprar en la zona de soporte. Entonces, si yo tuviera que entrar en este tipo de activos, en un CaixaBank, en un Santander, porque hay partes que lo pueden hacer bien en el mercado, tomaría una posición que quizás sea la mitad de la que finalmente querría tener y mientras el mercado no cambiara sus dinámicas de modo general, entonces tengamos unas figuras de vueltas, vemos todas esas medias directrices, todas esas resistencias horizontales que nos han frenado en verano, Sí. pues sería prudente y por tanto iría con una parte de la posición que quiero tomar y me guardaría la otra mitad por si el mercado vuelve a las zonas de soporte y aprovecharía directamente las zonas de soporte para comprar, con esto bajo las mismas, por supuesto. Y, aunque es una palabra que a los técnicos nos genera un poco de alergia, lo que buscaría es un promedio, pero un promedio dentro de una estrategia. No voy a promediar porque así como es más barato y cuando rebote me salgo, no, es un promedio planificado. Desde siempre he pensado que quizá tendré la oportunidad de comprar en zona de soporte, pero también tengo un aspecto muy bueno y no quiero quedarme fuera si me equivoco. Con lo cual voy con la mitad y me guardo el resto para una eventual búsqueda de mínimos anuales. Y en el caso de Arcelor, Sí. pues vimos durante el año cómo a los precios les costaba mucho. Esta zona de resistencia es muy, muy importante. Hemos hablado en tu programa muchas veces de lo absolutamente brutal que es el nivel de los 30 euros. Es un nivel de resistencia descomunal, descomunal. Y todo lo que ha pasado ahí no es positivo, por tanto es normal que el valor retroceda, que incluso pueda caer. Esta figura de vuelta que los precios dejan en julio, yo recuerdo haberla creo comentado en tu programa y decía, en otras circunstancias quizá iría para adelante, pero fíjate cómo se rompe todo esto. O sea, hemos perdido muchos soportes. Entonces podemos movernos, podemos irnos hacia este gap, que era un gap de aparente ruptura, que no sé si en gráficos semanales lo será o no, creo que no. Pero bueno, es un gap que parece importante, ¿no? En la corrección, este hueco que tenemos aquí, más que este. Y es en este hueco justamente donde los precios pues, han encontrado techo. Y la recuperación pues ha desarrollado el objetivo mínimo teórico de este cabeza y hombros. Es decir, no hay nada que tengas que esperar como mínimo que no haya pasado. El gráfico no ha fallado. Lo que pasa es que no tienes un paso a una banda de orden superior, lo cual pues es lógico cuando rompes a la baja soportes tan importantes. Si tuviéramos un mercado fuerte, este tipo de rupturas las vería como algo habitual. Rompes por arriba, rompes por abajo, sigues el lateral. Es un clásico digamos, de los patrones planos, el que haya salidas en falso. Pero no es el caso. Es decir, tenemos un mercado que está débil y que es cierto que ha estado apostando por algunos sectores o donde estos sectores han estado más o menos funcionando, energía, pues, bancos no tanto, ahora quizá, pero energía, farmacéuticas, etcétera. Pero sobre todo en farmacéuticas hemos visto cosas que ya empiezan a ser un poquito más preocupantes. En la energía hay activos que han vuelto hacia los máximos, incluso con el petróleo contenido, pero no tenemos una ruptura de máximos y hay niveles de resistencia, sobre todo en gráficos sectoriales, muy, muy fuertes. Entonces, me cuesta pensar en que estos sectores que han venido un poquito estando al margen puedan seguir estando al margen si el mercado cae. Y si lo están, yo creo que muy lejos no van a ir. Es decir, que si el mercado cae, pues tranquilo. Quizás donde tienes que disparar es aquí. Está bien identificado el tiro. Energía, bancos quizá, farmacéuticas, lo que está fuerte, pero no ahora. No ahora, porque da la sensación de que, sobre todo con las velas que vimos la semana pasada, esta recaída, esta ida y vuelta, es muy probable que el mercado americano pase por los mínimos. Y si pasa por los mínimos, pues es bastante probable que marque nuevos mínimos. ¿Por qué? Porque no tiene figura de vuelta, no tiene nada. Es decir, el mercado es como un poco una escalada, ¿no? Es decir, tú no vas directo, tú vas, subes,
a primer nivel, bajas, bueno, yo no sé escalar, pero todo el mundo sabe que cuando se suben grandes montañas, pues subes al campamento 1 y luego bajas al campamento base. Y luego vas al campamento 2 y vuelves a bajar a un campamento base que está más abajo y vas aclimatándote. Los mercados son igual, en términos de precio y volatilidad, no van en línea recta y cuando llegan a una cota y retroceden, si vuelven hacia ahí, pues normalmente si están en tendencia pasan de esa cota, porque es la lógica con la que funcionan. Después de aclimatación viene otro movimiento en la dirección de la tendencia que gobierna y ahora por ahora yo diría que a efectos de trading la que gobierna es esa tendencia bajista. Venga, vamos a ir con más cuestiones. Vamos a ir, si le parece, a escuchar esta nota de audio que nos ha dejado otro de nuestros oyentes en el número 687050600 a través de WhatsApp. Hola a todos. Por favor, que me analicen las acciones de CaixaBank, donde quiero un punto de salida, que las tengo con ganancias. Y por favor, que me den un punto de entrada para las acciones de SACIR. Y si es posible y queda tiempo, también que me analicen Telefónica, donde las tengo con una ligera ganancia, pero veo que no paran de bajar. Muchísimas gracias a todos por atenderme. Sois los mejores. Bueno, pues a ver, justo acaba de hablar de CaixaBank, pero este caso es el contrario, quiere salir. Bueno, pues si quiere salir, que aproveche esta discrepancia entre el mercado y el sector, ¿no? Es como el mercado no quiere, el sector quiere y muchas veces estos romances acaban mal. Entonces aprovecha lo mejor del romance y déjalo estar. Ese sería un poco mi consejo. En el caso de SACIR, que no encuentro el ticker. Lo preguntaba para tomar posiciones, para entrar, a ver si... Sí, ¿me das el ticker de SACIR? En cuanto lo localice... Vaya. Sí, creo que ha cambiado, ¿no? Pues se me resiste, en todo caso... SIV puede ser. Eso era antes, SACIR y Vallehermoso. Ya está. No está. SCYR. SCYR. Sí. Vale, esta es. Para entrar. Para entrar. Bueno, el valor está en una zona de resistencia importante. Entonces, podemos considerar la superación de esa resistencia como pues un nivel de entrada. Es decir, si soy capaz de hacer algo complicado y lo supero, pues quizás que tengo mucha más fuerza de la que parece. Yo de entrada no es un título que tendría muy en mi radar, porque este tipo de resistencias, y además hay dos a esta altura, son difíciles de batir y además es bastante complicado saber cuándo están batidas, porque al ser ascendentes, pues se van moviendo. Entonces, como puedes ver, si vuelve hacia arriba la zona del 2,8 es muy difícil de superar. Hay mucha resistencia ahí, tanto una resistencia de a 10 años como una resistencia desde 2020. Así que yo por ahí no iría. Yo si quisiera comprar en SACIR, mi punto de entrada sería 1,75 en función de lo que pase ahí. Y hasta que no se acerque a esa zona, pues vamos a dejar que sea otro el que gane el dinero. Si supera 2,80 nos lo podemos a replantear. Pues a la espera, por tanto, en SACIR, enseguida, después de la pausa, analizamos el otro valor, Telefónica, con Carlos Doblado aquí en Mercado Abierto.